Este mensaje va para los que hoy dicen: ¿por qué me siento cansado en el alma? No hablo del cansancio físico que se recupera con 7 u 8 horas de sueño. Hablo del cansancio de la mente y el cansancio del espíritu y de la angustia del alma, esa que termina en un surmenage o en un estrés. Y nos volvemos unos amargados, unos torpes, unos petulantes. Por eso decía al inicio de este mensaje que la capacidad de liderar se ve cuando podemos autoliderarnos primero nosotros. Y seguiré diciéndole algunas cosas sobre esto de perderse y encontrarse. Si desviarte, si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor utilizará la corrección. En la cultura de los pastores beduinos, si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no podían atacar, porque los pastores le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja las 99, como dice la parábola, a campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y dice: quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace 5 años no cambia la oveja, Cuatro años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y todo lo toma personal y todo lo toma que es para en contra de él o en contra de ella. Hay gente que no cambia nunca. Así va cambiando, se va volviendo más viejo, más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más... Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor. O evolucionamos o involucionamos. Entonces cuando el pastor ve que la oveja se desvía 1 y 2 y 3, si hay un depredador astuto escondido entre los arbustos, dice: ahí tengo a una. Esta en cualquier momento se desvía, deja de escuchar la voz del pastor, no cuida sus talentos, en algún momento pierde la alegría y se desvía. Acá la tengo, y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito, porque va a almorzar oveja. ¿Qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice: esta ya no se desvía una vez, se desvía 2, 3, 4, 5, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace ¡trac! Y le quiebra la pata. Es bíblico. Nada más que te la tengo que quebrar así porque no puedo con el brazo, pero de alguna forma te la quiebro, dice la palabra. ¡Pac! Le quiebra la pata, le rompe la pata, comienza una lucha. El pastor metódicamente va a entablillar la pata rota, la envuelve en gasa y vuelve al rebaño cargando a la descarriada oveja sobre sus hombros. Esto lo dicen, cuando estuvimos en Israel nos contaban los guías. Así se sigue haciendo con las ovejas rebeldes. Pues yo le pregunté: ¿qué tal eso de la parábola que le quiebra la pata? No, es verdad, es la disciplina que tiene que usar el pastor con las ovejas. Le digo: pero ¿es un castigo? No, dice, es que al quebrarle la pata a una oveja y después la sana, porque el pastor no la deja hasta que la curación se complete, cuando la ovejita puede sostener su propio peso, en el proceso de sanación se produce una transformación en la mente de la oveja. La vieja tendencia, me desvío, va cambiando, y si me desvío me rompen otra pata. Su tendencia cambia y su tendencia es a mantenerse cerca del pastor. Después es la oveja que camina acá, íntimamente, es la más íntima. Es la que nunca más se despega del pastor. Ustedes dirán: es la que debería, ¿qué te pasa, loco? A ver si me la quebras de vuelta. No, se pega. Porque la oveja logra entender que le quebraron la pata a causa del amor.
para que un depredador no se la almuerce. Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende, un cuadrúpedo lo entiende. Ahora, en el momento de la lesión, estoy seguro que la oveja pensó algo distinto. En el momento que te están quebrando la pata, no está diciendo, ay, pastor, quiébremelas, quiébremelas. No está diciendo eso, se enoja, maldice, pero ahora menos se puede alejar del pastor porque es el único que la puede curar. Eso es lo que dice el Señor que hace. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. La corrección es sinónimo de protección. Entonces a veces, algunos de nosotros, Dios nos tiene que hacer ¡trac! Y decimos, pero ¿por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? Y si miramos hacia atrás de manera autocrítica, vamos a descubrir que tenemos una tendencia a perder el gozo de servir, a dejar de oír su voz, a no cuidar los talentos que Dios nos dio. Entonces ya no somos la oveja que cada 10 años se descarría un poquito, sino que vive descarriada y cada 10 años se acerca un poquito. Cuando la tendencia es a la inversa de como debería ser, el pastor que te ama tanto te quiebra la patita, te trae en los hombros y por la montaña a buscarla fue, la encontró de novio con un inconverso, le quebró la pata, la trajo de vuelta y al redil volvió. Creo que cuando el Señor ve que hay una tendencia, ¡trac!, nos quiebra y nos trae de vuelta y nos pegamos íntimamente a Él. Lo segundo que yo descubrí, e insisto, no porque conozco de ovejas, sino porque conozco de caminar con el Señor algo, es que el camino que transitamos es nuestro destino. Si una oveja se desvía y se desvía y se desvía, tarde o temprano va a llegar a Egipto y no a Israel. Si te estás desviando y todo el tiempo estás perdiendo el gozo, no te van a recordar como un buen padre. Te van a recordar como un padre que quiso tomar el camino correcto, pero que se equivocó. Supongamos que hay una mujer soltera que dice, yo quiero enamorarme de alguien que realmente vaya en la dirección correcta, quiero enamorarme de alguien que me comprenda, de alguien a quien ame. Esa es su intención, pero luego en el camino se mete con el primero que se le cruza solo para no sentirse sola, y entonces ella descubrirá que Egipto está apenas bajando la calle. Un día se encuentra desviada, perdió la manada y no sabe cómo llegó hasta ahí. O supongamos que un esposo dice, yo quiero que mis hijos me respeten cuando crezcan, pero sus hijos ven que él pierde la paciencia con frecuencia y siempre anda con sujeta la va a quedar así cuando la agarre, dijo la mujer. Sus hijos dicen, papá intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Supongamos que un joven cristiano dice, yo realmente deseo desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios, pero todos los días se levanta tarde, mira su Facebook, sus redes sociales, vive atado al celular. Mi querido, por más que quieras tener una relación con Dios, Egipto es la próxima salida del freeway. Los recién casados deberían tener una seguridad económica a la edad de sus padres. Sin embargo, no planifican nada, compran todo lo que ven, se meten en créditos, en abusos de tarjetas de crédito justamente, y yo les diría, espero que hayas empacado bien para las tormentas de arena que te van a tocar en Egipto y Asiria, porque te estás desviando. Entonces, cuando veo una oveja que tiene una tendencia para desviarse a Egipto y a Siria, lo más probable es que el Señor tenga que corregirte con la pata quebrada y traerte de vuelta. ¿Qué trato de decir? Que a lo mejor esto que te está pasando no es una causal de que el enemigo metió la cola necesariamente, sino que Dios te corrigió porque te ama demasiado. Muchos están trabados en sus estatus sociales,
Me consta, el Espíritu Santo me ha dicho, no ores porque no va a tener los papeles. Porque en cuanto tenga los papeles lo perdés de la iglesia, lo pierdo del rebaño. Otros necesitan cargar con un cuerpo frágil, porque si su cuerpo fuera fuerte, le darían la espalda de manera inmediata a Dios. Pablo pide 3 veces ser librado de una debilidad. Aunque hay teólogos que dicen que eran problemas quizás en la vista, miopía, que era rengo, él no habla de un problema físico, habla de debilidad. Y la misma palabra en el original hebreo habla de una suerte de tentación o pecado, algo que a él lo estaba realmente amedrentando, de modo que decía, mi carne hace lo que mi espíritu no quiere, y el Señor le dice, bástate con mi gracia. Le está diciendo, lo que vas a tener es que venir a mi gracia todos los días, pero no voy a quitarte el aguijón. Porque esa perniquebrada, esa pata quebrada es lo que te mantiene dependiente de mí, Pablo. Si yo te sano la pata, te me pierdes. Has conocido el tercer cielo, has tenido revelaciones que ningún hombre jamás tuvo. Aunque te consideras el menor de los discípulos, fuiste el único al que yo le prediqué personalmente luego de estar resucitado. Podrías andar por la vida diciendo, a mí ningún hombre me pudo predicar. Cristo me tuvo que predicar camino a Damasco. Un hombre que manejaba ciudadanías dobles, que era multicultural, cosmopolita, que tenía su profesión, que se autoabastecía a sí mismo, letrado, que podía debatir con griegos, con los grandes cerebros de la época, con el Simi Valley de la época, que era Grecia. Era un hombre que necesitaba tener una pata quebrada. De otro modo, no sería el gran Pablo que conocemos y quizá hubiese seguido el camino de Judas o quizá otro. El Señor sabía que tenía esa debilidad, lo conectaría con él y que Dios de ese modo se llevaría la gloria. Entonces lo que trato de decir es que a veces maldecimos una falencia, una minusvalía, algo que nos está faltando, y es justamente eso lo que te ha acercado a Dios todos estos años. Por esa debilidad, por eso que no dejas de orar, es que estás aquí. Dios nos conoce. Tú dices, no, si Dios me da la seguridad de que esto se me va a ir, yo le voy a servir. Tu abuela, ¿sabes la gente que yo conozco? Tu abuela, dice el Señor en Proverbios 8:16. ¿Sabe la gente que yo conozco? Que dice, voy a sembrar el día que Dios me prospere, $1.000.000 van a ir para la iglesia. Y Dios dice, no, las señales siguen a los que tienen fe. No, tú no sigues las señales. La gente en cuanto recibe ese dinero empieza a decir, bueno, primero tengo que pagar mis deudas, después la iglesia, y se olvida de lo que había prometido. Y el Señor sabe, porque Él nos creó. Él sabe que nosotros inmediatamente tendemos la tendencia a alejarnos del Hijo. Mira, voy a contarles esta maravillosa historia. Una cita anónima sobre el liderazgo me recordó algo que es fundamental y que alguna vez lo hablamos en las reuniones de ADN con el liderazgo de esta congregación, y que es que la mejor manera de saber cuando una persona está preparada para liderar a otras es cuando es capaz de liderarse a sí misma. Una persona que puede liderarse a sí misma, que tiene autocontrol de su carácter, de su temperamento, de su forma de ser, es una persona que puede liderar a otras. De otro modo no puede liderar, no puede llevar adelante ningún proyecto de vida y mucho menos conducir a otros hacia un nivel de vida mejor. Es la astilla que menciona el Señor en Mateo 7. Jesús dijo que había que sacarnos la viga que tenemos en el ojo antes de realizar una cirugía para eliminar la pelusa del ojo del prójimo. Que es imposible que uno pueda ayudar a otros si primero no quita lo que le molesta personalmente. Pero la tendencia humana siempre es pensar de esa manera. A veces queremos establecer una institución para instruir a otros sobre la limpieza del hogar, y en casa tenemos los restos del huracán Andrew.
En casa tenemos un caos, pero siempre queremos que el otro sea el que tenga la limpieza. Aconsejamos a otros sobre las incapacidades y a veces nos mantenemos ajenos a las nuestras, a las propias, a nuestros problemas, ¿no? El Señor lo dijo: ustedes, fariseos, le imponen cargas a las personas que ustedes mismos no pueden llevar, no pueden cargar. Y nosotros siempre hablamos de llevar a otras personas a Cristo, ¿no? Decimos, vamos a predicar, a llevar a personas que no conocen del Señor, a llevarlos a la cruz. Y ahí está la clave, preguntarnos si nos podemos llevar nosotros mismos a Cristo. Y no hablo de aceptar a Cristo por primera vez, que la mayoría lo ha hecho. Me refiero si tenemos la capacidad de volvernos a comprometer con el Señor cuando estamos alejados. Se trata de renovarse. La Biblia es una continua renovación, nos lleva a renovarnos todos los días. Isaías 53:6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo, antes de construir lo que quiero decirle, quiero darle esta suerte de introducción. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, y lo he mencionado en otra ocasión, siempre me pregunté por qué se le ocurrió al Señor compararnos con las criaturas esas peludas que pululan las colinas de Judea. ¿Por qué no nos compara con ovejeros alemanes, por ejemplo? Bueno, aquí los estoy entrenando como leones, eso hubiese estado bien, o como tigres, o como panteras. Pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? No es muy halagador, porque las ovejas son frágiles, vulnerables, son un tanto torpes. Nadie diga amén, pero si nos compara con ovejas, somos propensos a accidentarnos, a perdernos, a descarriarnos. Pero nos compara con ovejas porque es el único animal que sí o sí necesita un pastor. No hay ovejas salvajes, no hay ovejas que anden por la pradera de manera salvaje y puedan sobrevivir. Después todo el resto de los animales tienen su versión del salvajismo, tienen su versión no domesticada. Hasta un gato puede ser salvaje, un perro puede ser salvaje, pero no una oveja. Una oveja necesita un pastor. Por eso esa es la razón fundamental por la cual Él nos compara con ovejas, porque no podemos vivir solos estamos a la deriva, como un cometa sin cuerda, como una hoja en la tormenta. Y ahora, ¿por qué nos desviamos si somos ovejas? Bueno, yo tengo 3 causas comunes por las cuales nos desviamos y no nos renovamos, como les decía recién. Primero, no cuidamos como ovejas las fortalezas, o sea, lo que nos hace fuertes no lo solemos cuidar. Descuidar nuestras fortalezas puede convertirse a veces en nuestra mayor debilidad. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la misericordia, el don de ayudar, si no lo cuida, puede sentir culpa por las cosas que no puede hacer, porque no puede ayudar a todo el mundo, y empieza a sentirse abrumado. Y lo que fue al principio un regalo de Dios se transforma en una carga sin la ayuda de un pastor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tiene el deseo de ayudar, se ve impotente para ayudar y entonces vive preocupado, vive cargada o vive angustiado por todo lo que no puede hacer. Si Dios le da a alguien el don de sabiduría y esa es su fortaleza, sin la ayuda del pastor, como cualquier oveja, se puede llenar de orgullo, porque todo lo sabe, porque él conoce todas las respuestas o ella conoce todas las respuestas. Entonces es una oveja que sin la ayuda del pastor, el don de la sabiduría linda con el orgullo, con la pedantería, con la petulancia. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? La segunda cosa que yo veo por la cual nos descarriamos, además de descuidar lo que Dios nos da, las fortalezas, por alejarnos del pastor, es que cuando nos alejamos del pastor, perdemos la alegría, lo que yo llamo la alegría robada. David, cuando peca en el Salmo 51:12, él dice, entre otras cosas, devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. No es
casual lo que está diciendo el salmista. Yo quiero tener un espíritu obediente, pero necesito recuperar la alegría de la salvación. A veces el enemigo nos desvía del camino, nos quita del corral, y al alejarnos del pastor nos quita la alegría. Cuando uno pierde la alegría, todo se hace cuesta arriba. La alegría no tiene que ver con la felicidad. La felicidad es de a ratito y viene por acontecimientos, pero también se va por acontecimientos. Viene con el nacimiento de un baby y se va con la muerte de un ser querido. Mire cómo la felicidad puede escurrirse de entre los dedos. Miren qué escurridiza es que llega. La felicidad no es el álbum de fotografías que conservas en tu casa. Esos son momentos. Entonces la alegría no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el gozo de servir al Señor. Decir, bueno, mira, no me fue bien en el matrimonio, no me fue bien con mis hijos, bueno, no tengo el trabajo que deseo, pero tengo la alegría, el privilegio que muchos no tienen, que los ángeles no pueden tener, de servir al Rey de Reyes, de servir al Señor de Señores. Eso me tiene que producir una alegría que compense la vida común o la vida rutinaria. Lo tercero es que al alejarnos de Dios o de nuestro pastor, no escuchamos su voz. Y la palabra dice en Juan 10:4, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mi pregunta esta mañana es, ¿reconoces la voz del pastor? Tú dices, es que no lo estoy escuchando. La pregunta no es si él está hablando, la pregunta es si estás escuchando. Lo diré otra vez, la pregunta no es si Dios está hablando o no. Nunca deja de transmitir las frecuencias, son como las frecuencias de radio. En este momento estamos con un montón de ondas televisivas y radiales que están cruzando esta arena. Tú dices, pero yo no escucho ninguna radio. No, porque no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias y dejas de oír su voz. Entonces yo puedo ver tres cosas en esto de alejarse del pastor y por qué nos descarriamos y no nos renovamos. Y voy a repasarla. La primera es la que le dije recién. Bueno, además de perder la alegría, no reconocemos su voz y, entre otras cosas, no cuidamos los talentos que Dios nos dio. Entonces un día estamos alejados. Ahora, ¿me están siguiendo, sí o no? Déjame que te diga algunos tips que he aprendido. No sé mucho de ovejas, pero sé algo de la vida, porque he vivido, en mis 32 años de vida, he vivido mucho. Y sé algo, no, ya voy para medio siglo, pero en mi medio siglo de vida, yo he aprendido algunas cosas, porque en ese medio siglo he estado mínimamente unos 42 años en las cosas del Señor, desde chiquitito. Y entonces he aprendido muchos tips en esto de perderse y de ser encontrado. Porque a veces uno dice, sí, soy la oveja perdida, que me venga a buscar. Y el pastor es fiel para buscar, siempre. ¿Es fiel para buscar el Señor o no? Lo es. Pero ser encontrado requiere cierta cooperación de nuestra parte. Como les dije recién, envejecer es automático, madurar es opcional. Y para ser encontrado, la fe está vinculada siempre a la acción. Siempre que Dios nos busque, nosotros tenemos que querer ser encontrados. Yo acabo de darte 3 razones por las cuales quizás te sientas que no estás renovado. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Viudo, multimillonario y con un hijo. Entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando obras de grandes pintores, Rembrandt, Monet, Van Gogh. El hombre compraba las pinturas y las exhibía en su propia mansión. Así que cada vez que volvía de un viaje, ponía en su propiedad aquellas atesoradas pinturas. Los años pasaron y el muchacho creció, el hijo creció. La nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender su país. Y después de unos meses de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto en acción.
había muerto en combate. Con eso al padre le llegó el desánimo y el duelo, y varios inviernos pasaron, y con el dolor el padre no lograba sobreponerse, no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre. Una Navidad, porque la historia es real, una Navidad, un soldado se presenta a su puerta, era jovencito, y le dijo: Señor, dijo el joven, yo estaba en el mismo pelotón de su hijo durante la guerra, nos hicimos muy amigos, y a menudo él me hablaba acerca del amor que usted tenía por el arte. Yo no soy un buen artista, pero una noche yo, en un descanso, dibujé el retrato de su hijo. No es mucho, no es un Rembrandt, no es un Monet, pero pensé que le gustaría tenerlo. Es el retrato de su hijo. Y el dibujo se asemejaba notablemente a lo que era su hijo. Así que le cayeron lágrimas a los ojos del padre, y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. Lo colgó sobre la chimenea y cada día la miraba y le hablaba al hijo. Pasaron algunos años y el padre murió, y coleccionistas de todo el país vinieron, volaron de todas partes del mundo para comprar las obras de arte que iban a ser subastadas. Nunca tantas obras de arte habían estado bajo un mismo techo. Así que posibles compradores millonarios colmaron la sala esperando ofertar por un Rembrandt o por un Monet. Pero para sorpresa de todos, la subasta no comenzó como había esperado, sino con una pieza, con un cuadro que no estaba en la lista, el dibujo hecho por el joven soldado. El subastador dijo: la subasta va a comenzar con el dibujo que hizo el soldado. Y para sorpresa de todos, que se enojaron, estaban desconcertados, los podías oír impacientes, enojados, diciendo: no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato, por favor, salgamos de esta subasta ya. Y el subastador dijo: comienza la subasta con la foto, con el dibujo del soldado. $100. Aparte, es una subasta de millones. Empezar una subasta con $100 es una locura. Nadie ofertó. El subastador sigue diciendo: vamos, $100 es la oferta inicial. Nadie ofertaba porque era un insulto llevarse el dibujo de un novato, que además lo había hecho en el frente de batalla y no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Así que decían todos: pasemos a los cuadros importantes. Y el subastador decía: no, primero es este cuadro, $100, ¿quién oferta? Y lentamente, de atrás, un anciano levanta la mano y dice: bueno, yo no tengo mucho dinero, pero sí fui vecino de esta familia, de este hombre por muchos años. Conocí a la esposa antes de morir, conocí al hijo, así que yo voy a comprar el dibujo. No tengo mucho dinero, pero puedo juntar ahora los $100. El subastador dijo: bueno, la oferta es de 100, ¿alguien oferta 150? Y nadie ofertó. Entonces dijo: subastado por $100. Y le entrega el cuadro que estaba sobre la chimenea al anciano, que era vecino. Ahora los coleccionistas dijeron: muy bien, ahora podemos seguir adelante con la subasta. Y el subastador dijo: no, la subasta se termina aquí. Y dijeron: ¿por qué esa subasta está terminada? Es imposible. La multitud comenzó a protestar. Un coleccionista dijo: pero si ni siquiera comenzamos con lo bueno, ¿por qué la subasta se terminó? Lo siento, dijo el subastador, la subasta está terminada. No puede ser, insistían los coleccionistas. Y entonces el subastador lee una parte del testamento del hombre que dijo: es muy simple. Según el testamento del padre, dijo: cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo, y aquel que se lleve a mi hijo se lleva todo. ¿Te llevas al hijo? ¿Te llevas al hijo? ¿Cuántos dicen: Señor, ese es el Señor que quiero? Puro, sencillo, simple. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso si crees que el Rey ha hablado hoy. ¡Aleluya! Amo esa historia.
Y el Señor te dice esta mañana: ¿quieres regresar al redil? ¿Quieres volver a casa? ¿Puedes liderarte a ti mismo para volver a casa? ¿Quieres volver a casa? Te propongo un camino de regreso a casa, cerca del Hijo, y te llevas todo. No hay nada mejor que estar cerca del Hijo, aunque tengas que venir cojeando. Pero es maravilloso cojear, porque significa que es la marca que tuviste un encuentro con Dios. Antes del gran suplantador llamado Jacob, yo prefiero al príncipe con Dios llamado Israel, porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor dice: tú vas a tener un encuentro conmigo, te guste o no te guste. Me empeciné con tu vida y no te dejo hasta que no te haya bendecido. Vamos, digo, qué corazón agradecido uno tiene que tener para saber mirar el pasado duro, el fracaso, los tiempos de hambre, los tiempos de ingratitud, y no perder la sonrisa, decir: no, yo quiero recordar que esos momentos hicieron bien a mi carácter, y quiero olvidar todo el dolor para que no esté definida mi vida por el resentimiento, para que ese dolor no decida a la hora de tomar un camino, para que ese dolor no sea el que me motive a avanzar o a detenerme, que es lo peor. Yo quiero que Dios me haga olvidar el dolor, pero que aprenda de todo lo que he pasado. Y nosotros, los hispanos, los latinos, la mayoría tenemos historias de pobreza, de escasez. La mayoría venimos de familias que han trabajado muy duro para darnos un futuro, para parar un hombre o una mujer de bien adulto en la sociedad. No creo que haya gente aquí que me diga: bueno, yo soy tercera generación de millonarios, porque si es así necesito hablar contigo porque debes muchos diezmos. Yo creo que la mayoría venimos de historias de pelear palmo a palmo la vida, de abrirnos pasos en las crisis, en los momentos difíciles. Y entonces uno puede pararse en la vida con un resentimiento, con un dolor, porque no tuve, porque me faltó. O puede decir como José: no, realmente yo quiero saber de parte de Dios que todo lo que pasó fue de bendición, que todo lo que me ocurrió determinó el hombre y la mujer que soy, y Dios me hizo olvidar la amargura. Si José no hubiese tomado esta decisión, si José no hubiese decidido olvidar, se hubiese vengado de sus hermanos cuando ellos se pararon ante él buscando comida sin conocerlo. Pero él supo perdonar a partir de decir: Dios me hizo olvidar. Y cuando el rencor venía hacia él, porque era humano, cuando el dolor venía por todo lo que tuvo que pasar, yo creo que al nombrar a su hijo, que seguramente se portaría mal como todo niño egipcio, le tendría que decir: Dios me hizo olvidar. ¿Qué? Dios me hizo olvidar, pórtate bien. No se lo decía así, pero el nombre tenía un significado. Y cada vez que lo nombraba, Dios le estaba diciendo: no traigas los errores del pasado al presente, porque te van a hipotecar el futuro. Y esa es la palabra que Dios tiene para muchos esta mañana. Tus errores te tienen que catapultar, los tienes que capitalizar para que te sirvan para ayudarle a tus hijos, a tus nietos. Un día sentarlo en una silla y decirle: hijo, no quiero que te pase lo que me pasó a mí. No quiero que te equivoques como yo me equivoqué. Esos son los consejos de Pablo en las Escrituras. Pablo cuenta sus naufragios, sus cárceles, sus prisiones, sus torturas, no para que tengamos que pasar lo mismo, sino que la evitemos, para que muchos de nosotros digamos: yo no necesariamente no tengo que pasar por esos sitios. Los padres que amamos a los hijos no queremos que pasen la misma pobreza, la misma escasez, la misma necesidad. Y es entonces cuando le decimos: hijo, dije en el servicio del domingo pasado, en el segundo, que tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos recordar. Siempre vamos por la vida así. Hay tantas cosas buenas que las olvidamos, las sacamos, y siempre nos estamos acordando las cosas malas. Y cuando traemos las cosas malas al presente, te detienen, te paralizan, porque aunque tu esposo haya sido el peor hombre de la historia, tu ex esposo, cada vez que traes ese recuerdo, arruinas la posibilidad de reiniciar tu vida, porque siempre vas a estar comparándolo con la mala experiencia que tuviste.
Si tu esposa también fue mala, tu ex esposa, o tal vez enviudaste y dijiste, bueno, tuve una mala experiencia. Si esa mala experiencia todo el tiempo la traes al presente, no vas a poder tener una segunda oportunidad. Así que un nombre del hijo de José honraba la misericordia de Dios. El otro proclamaba su protección. Uno hablaba de un pasado sanado y el otro hablaba de un presente de bendición, porque el primer hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. El segundo, Dios me ha hecho prosperar. No dice Dios me prosperará, Dios me ha hecho prosperar. Así que cada vez que llamaba al segundo hijo decía, Dios me ha hecho prosperar, ven acá. Era una declaración de fe. El segundo nombre del hijo era declarar de que estaba siendo próspero, aun cuando vendrían los años de hambre, aun cuando la palabra dice que iban a venir los días malos. José decía, Dios me hizo olvidar mi pasado y Dios me hizo prosperar en la tierra de aflicción. Qué lindo es tener esas dos cualidades, esos dos adjetivos. Dios me hizo olvidar lo feo y Dios me ha hecho prosperar en el presente. ¿Alguien necesita estas palabras? Dios te va a hacer olvidar. Dios me dice que te diga, te voy a hacer olvidar los momentos tristes, el abuso, el funeral, el dolor, el ataúd, las noches llorando, los momentos de angustia. Te los voy a hacer olvidar. Vas a decir, es como que no pasó. Te vas a sorprender porque vas a sentir que esa vida no te pasó. Tú dices, ¿puedo olvidar 15, 20 años, 30 años? Sí. Cuando el Señor llega a tu vida es como que desfragmenta el disco rígido, limpia lo que te ocupa lugar y lo que no puede definir tu presente ni determinar tu futuro. Es como que va a desfragmentar el disco, va a limpiar el disco rígido de toda la basura, de todo el residuo que has venido colateralmente amontonando durante años, y te va a decir, a partir de ahora quiero que prosperes, que te vaya bien, que fructifiques. Yo voy a hacer que olviden el pasado de dolor, de aflicción, y los voy a prosperar, los voy a bendecir, les voy a multiplicar todo lo que tengan delante. ¡Aleluya! ¿Lo creen de verdad, sí o no? Pero no ahora, porque ser agradecido implica admitir que estuviste en necesidad, que tenías lepra. ¿Y quién querría mostrar debilidad cuando se tiene una imagen que proteger, no? Así que tal vez ellos son arrogantes. Y la Biblia narra que 9 de cada 10 no agradecen a Dios. Si esta historia nos muestra algo, es que cada 9 de 10 sufren de ingratitud. Y eso tiene unas proporciones epidémicas. Si de cada 10 que Dios toca, que de cada 10, 9 son ingratos, es que Dios está dando una estadística que todavía se sigue manteniendo. Un desagradecimiento absoluto dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Un desagradecimiento absoluto porque no te dieron el crédito, porque vas a collection, porque no pudiste comprar la casa, porque no tienes el auto del año, porque se te quemó la cafetera, porque el perro no te ladra. Un desagradecimiento absoluto por tonterías, olvidando lo que sí tienes. 9 de cada 10 no agradecen. Por eso vuelvo a la historia de José y digo, hay otro hombre en las Escrituras que tiene más motivos que él para ser desagradecido. Casi no lo encuentro. Él y tal vez Job. Pero José es el hombre que más amargura puede tener. Lo vendieron sus hermanos, lo tuvieron como esclavos. Estuvo años en la cárcel. Dicen que la cárcel le arruina el carácter a cualquiera. ¿Quieres a un hombre amargado en la vida? Llévalo a la cárcel, a la celda por algunos meses, y ese hombre jamás será igual. Es mentira que se reinsertará en la sociedad. Eso dicen los que han estado privados de la libertad. Sin embargo, José está en la cárcel, casi parece que se va a pudrir ahí, y cuando él llega donde Dios lo quiere llevar, él dice, Dios me ha hecho olvidar del dolor y me ha hecho prosperar. Esos son los nombres de sus hijos. José es ese uno de los 10 que tiene un corazón agradecido. Y viendo y considerando la estadística,
¿cuál de todos serás tú? ¿De los que agradecen o de esos que pululan las iglesias hispanas y se quejan porque el estacionamiento no es muy cómodo? Esos que se quejan porque aquí no me dan café, porque aquí el pastor no saludó, porque el disco está caro. Pero hay tantas quejas. Y yo digo, ¿cómo alguien puede tener tanto tiempo para quejarse? Bueno, cuando falta agradecimiento. ¿Por qué ese desagradecimiento? Alguna vez yo les conté que descubrí la respuesta de por qué mucho tiempo estuvimos desagradecidos. La respuesta yo la descubrí en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, hace muchos años. Creo que fue uno de mis primeros viajes a España. Había un volcán que había erupcionado cerca del aeropuerto de Madrid, de Barajas, y entonces todos los vuelos estaban demorados, o lo que es peor, cancelados. Y yo recuerdo ir al counter, al escritorio donde atienden a los pasajeros, y le dije, por favor, yo necesito viajar. Y entonces nunca olvidaré lo que ocurrió, porque luego de estar discutiendo con la señorita, ella me dijo, señor, a ver si me entiende, es que no tenemos cupo en clase turista. El único sitio que yo tengo es en primera clase, no sé si a usted le molesta. Le dije, no me molesta, siento en mi corazón que voy a hacer el sacrificio de pasar a first class. Nunca voy a olvidar que del otro lado del pasillo había un gruñón, era un gallego, y estaba tan enojado porque desde que subió dijo, pues mira que aquí ya no te dan champán, pues mira el juguito que te dan aquí de naranja, ni siquiera esto es naranja, decía él. Y yo que primero, casi estaba por no viajar. Segundo, iba a estar viajando como un fakir allá atrás. Ahora estaba sentado en clase ahí en primera. Digo, ¿cómo se puede quejar por el champán este hombre? No es un privilegio que estemos delante y que vamos a volar. Pero había una diferencia sustancial entre un corazón desagradecido del gruñón y el corazón agradecido de este flaco. ¿Saben cuál era la diferencia? Él pagó para sentarse ahí, yo no. Él estaba por justicia, yo por gracia. Y la justicia y la gracia hace que seas agradecido. ¿Me están siguiendo, sí o no? Esa es la diferencia entre justicia y gracia. Cuando yo me encuentro con colegas, con pastores frustrados, porque sus iglesias no crecen, porque tienen divisiones, cuando vamos al meollo de la situación y realmente somos amigos y podemos hablar qué es lo que se ve por encima de la periferia, ellos siempre coinciden en que algo como, imagínate Dante, yo estudié en el seminario, yo sabe los diplomas que tengo, 3 idiomas hablo, yo soy un teólogo. Esto me lo dijo un pastor amigo argentino que está aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás, me dijo, o hace varios años, me dijo, Dante, yo tengo capacidad, ¿sabe lo que sería yo en Argentina? Me dijo. Y vengo acá con esto, algunos ignorantes, dice, algunos que ni estudiaron, y yo les quiero predicar la palabra y no me entienden. Y yo entendí que él, de alguna forma, había pagado para ser pastor, que él había estudiado, había colgado diplomas en la pared. Pero yo que estoy acá por un error de papeleo de los cielos, que alguien dijo, se le fue así algún ángel distraído, ¿qué voy a decir? Pero yo soy antequível. ¿Qué voy a andar diciendo yo? Yo digo, para mí todo lo que venga es gratis, es gracia. Todo lo que venga es un tip de Dios, porque yo ni sé cómo llegué acá. Entonces mi corazón va a ser agradecido siempre porque no soy merecedor. Ahora, si crees que el mundo te debe algo, prepárate para unas cuantas horas amargas en tu vida. Nunca vas a conseguir la paga que esperas. Para ti nunca el cielo será lo suficientemente azul. Nunca el taco va a estar bien cocinado. Nunca el universo será lo suficientemente digno para tenerte entre los seres humanos y para que camines entre los mortales. Nunca el mundo va a ser digno de haberte visto nacer. Vas a llegar irritado y rezongando a una muerte temprana. Vas a morir joven, porque la amargura hace que las defensas del cuerpo bajen
y te agarres cualquier enfermedad que anda dando vueltas por ahí. Los amargados primero siempre están amargados y después se agarran todas las enfermedades. Anda una gripe por allá, la gripe está en Tijuana y él hace ¡ah! Y ya estornuda, de allá le viene, de la amargura que tiene. Sí, yo no digo que todos los que se enferman sean amargos, pero hay muchos que viven diciendo, no hay una enfermedad para mí porque estoy amargado, me hace falta algo. Sí, de la amargura se agarran todo. Prepárate para una muerte temprana. Vas a llegar irritado y rezongando a la tumba. El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida porque nunca cree que ha recibido tanto como cree que merece. Y entonces siempre le está faltando algo. El corazón agradecido, por otra parte, ve cada día como un regalo. Cada mañana es un regalo. Se enfoca menos en la almohada que le falta y más en los privilegios que sí tiene. El corazón agradecido es como un imán que recoge durante todo el día razones para estar agradecido. Se le pegan las razones. Y mira al cielo y dice, ¡wow! Millones de diamantes brillan en un terciopelo negro cada noche. ¡Oh, mira qué poeta! O sea, las estrellas, para que no entendió. Un milagro de músculos permiten que tus oídos escuchen estas palabras y tu cerebro las procese. Tus pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire por día. 11.000. ¡Wow! Eso ya debería ser un motivo para agradecer. Tu corazón palpitará 3 billones de veces toda tu vida. Tu cerebro es un auténtico generador eléctrico. Tú dices, bueno, pero todo eso no siempre me lo acuerdo. Bueno, pero sí por la mermelada, la tostada, por la frazada que te cobija, el chiste que nos hizo reír, el calor del sol que nos recuerda el amor de Dios, la lluvia que nos moja por los aviones que sí llegan y no se estrellan. La gratitud siempre nos deja mirando a Dios y nos aleja del temor. Hace con la ansiedad lo que el sol con la neblina matutina en los valles, la disipa. Eso hace la gratitud. Y yo quiero esta mañana ofrecerte a que te unas a ese 10% que le ofrece a Dios un agradecimiento, una ovación de pie. Den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo a Éfeso. Den gracias en todo, en todas las cosas, en todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios en todas las cosas, lo que nos hace vivir, lo que nos hace respirar. Jesús, años más tarde, llega a la frontera entre Galilea y Samaria y conocen la historia que entra a la aldea y hay 10 leprosos que gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es probable que los hombres hayan estado esperando a Jesús en algún recodo del camino, o quizás salieron detrás de unos árboles o de unas rocas. Y ustedes saben, los leprosos, se los he hablado en decenas de ocasiones, piel ulcerada, extremidades amputadas, rostros hinchados. La gente evitaba a estos monstruos, pero Jesús los perseguía. Cuando oyó sus gritos, les dijo, vayan y preséntense a su sacerdote. Los sanó y les dice, vayan y cuenten el testimonio de lo que ha ocurrido, preséntense. O sea, les da una orden. Ellos tenían que simplemente creer, al igual que José, que iban a olvidar su pasado y que iban a ser fructíferos, que todo les iba a hacer bien. Para un leproso, ir a presentarse ante el sacerdote significa dar por sentado de que ya estaba sano, porque era el sacerdote el que determinaba que tú estabas leproso. O sea, así como un médico te da un diagnóstico hoy en día, una diagnosis de cáncer, de un tumor, de leucemia, y tú no puedes decir que tienes alguna de esas enfermedades hasta tanto un médico o un galeno te dé el diagnóstico. Bueno, era el sacerdote en aquellos tiempos el que decía, estás leproso, cuando él lo determinaba. Tú tenías algunos granitos, tenías alguna úlcera en la piel, quizás era simplemente que algo te había picado, quizás simplemente era una alergia, pero inmediatamente, como era altamente contagioso, tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos decían, rápido, ve al sacerdote, él determinará si esto es grave o no. Así que cuando iban al sacerdote, el sacerdote decía, estás leproso.
tú no podías regresar con los tuyos. No podías volver con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Era la última vez que habías besado o tocado tu familia. Si es que tu familia te había dejado que los toques, porque ante la duda quizás decía, no nos toques, hasta tanto ver qué es lo que tienes. Y el leproso decía, el sacerdote decía, eres leproso. Te colgaban un cencerro como si fuese un animal, para que tú pudieras hacer tinín, 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 y nadie se te acercara. Era eso, decir, soy leproso. Eras la escoria, las heces de la sociedad. El último en el escalafón del ecosistema social. Y era el sacerdote el que podía declararte sano otra vez, que pasaba una vez en 1.000.000, porque era una enfermedad que te iba matando de a pedacitos. Tus miembros se iban literalmente cayendo, tus extremidades, las ratas se comían la falange de los dedos, los pies mordían los genitales de los hombres. La historia dice que eso es lo que ocurría, que perdían la sensibilidad de todo el cuerpo y de noche las ratas se hacían su festín con los leprosos. Así que por lo general no había antecedentes de leprosos que fuesen a ver a un sacerdote y el sacerdote lo declarara sano o dijera, oh, me equivoqué con tu diagnóstico. Realmente no era lepra, no había antecedentes. Así que cuando Jesús ve a los 10 leprosos, les da una orden, dice, vayan a ver a los sacerdotes. Como si tú tuvieras cáncer, un diagnóstico en la mano, y yo te dijera, ve a ver al médico. No, es que el médico ya me desahució, ve a ver al médico. Lo que trato de decirte es, antes de que llegues a ver al médico por una segunda opinión, en el camino tú estarás sano. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Vayan y vean a los sacerdotes. Nosotros leemos esto en la Biblia años después, fuera de la cultura, y no entendemos por qué la orden, pero los leprosos entendieron la trascendencia de esa orden, porque mientras iban caminando, el estigma iba a ser revertido. Mientras iban caminando, tiraron sus muletas, se despojaron de sus capuchas, sus espinazos empezaron a enderezarse, la piel se les aclaró, regresaron a sus rostros las sonrisas. Esa masa de miseria, esa masa de úlcera, se transformó en un coro que gritaba y brincaban llenos de salud. Desde lejos Jesús los vio danzando. Al principio se fueron así y de pronto se empezaron a enderezar y empezaron a celebrar. Los vio desde lejos danzando y el Señor esperó que regresaran. Imagínate. Vienes a pedir oración por un cáncer. Te dijeron que el cáncer te va a llevar a la tumba. Y yo te digo algo como, dice Dios que te diga, ve otra vez al médico, y se van a sorprender. Y tú vas al médico y el médico dice, no hay cáncer. Señora, no sé, tal vez nos equivocamos, tiene que haber un error. Y tú no regresas a la iglesia a agradecer. Tú dices, ya estoy sano. Ahora puedo hacer lo que tenía pendiente hacer. Ahora puedo celebrar, puedo salir al shopping, puedo ir al mall. Ahora que estoy sano, no necesito ir tanto a la iglesia como cuando estaba enfermo. Y Jesús espera. Y espera a los 10 leprosos y esperó, y esperó, y esperó. Y algunos de sus discípulos se recostaron en el suelo, otros fueron en busca de comida. Jesús permaneció de pie, esperando. Quería oírles contar cómo fue el reencuentro con sus familiares. Quería escuchar cómo fue la reacción de sus esposas cuando vieron que Jesús, el Mesías, le había devuelto el esposo, el marido. ¿Qué habían dicho sus hijos? ¿Cómo se sentían ellos ahora que estaban sanos? Así que esperó a los 10 leprosos que alguno viniera, 9, 8, aunque sea, para darle las gracias. Pero la Biblia narra que uno solo regresó. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió y dijo a Jesús y le dijo, ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció lo que había hecho. Este hombre era samaritano, no entendía nada de la ley, no era judío, era samaritano, oriundo de Samaria. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Este que ni siquiera de los nuestros, solo este extranjero volvió. ¿Dónde se supone que están los otros 9? No sé por qué no regresaron. Yo pienso que quizás
estaban demasiado ocupados para estar agradecidos. Planeaban dar las gracias, pero no ahora. Primero tenían que estar con sus familiares, sus médicos, sus perros, sus vecinos. Demasiada ocupación para ser agradecido. O tal vez eran demasiados egocéntricos para ser agradecidos y la vida de enfermo había sido muy simple y ahora tenían que buscar un papel en la sociedad, buscarse un trabajo. O demasiado arrogantes para ser agradecidos. Tal vez ahora ellos no andan contando que tenían esa enfermedad. No lo dicen mucho. Con un poco más de tiempo, ellos tal vez empiecen a hablar, pero no ahora. Yo sé que estás cansado, me lo dicen tus ojos. Me lo dice tu estado de ánimo y quiero orar por ti, quiero bendecirte. Recibe descanso de parte del Señor. Ojalá yo pudiera dártelo, te lo daría con tanto placer. Ojalá esta es la parte en que yo tendría que decir algo como, miren, voy a imponer las manos sobre algunos y cuando recibas la imposición de manos vendrá el descanso sobre ti, porque por ósmosis pasará de manera mágica de mi mano a tu cabeza. Pero eso no es lo que ocurre. Ahí donde estás tienes que decir, Señor, necesito tu descanso. Necesito sosiego espiritual. Así, abandonarte en los brazos del padre como cuando eras chiquita, ¿te acuerdas? En los brazos de papi y en los brazos de mamá, que corrías y te sentías el niño o la niña más segura del mundo, o en los brazos de la abuela o de quien te criara. Eso es lo que necesitas hacer ahora. Descansa, pequeña. Descansa, pequeño. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? ¿Cómo no te va a amar? Yo sé que no lo puedes lograr. Por eso yo te voy a dar mi gracia. Por mi gracia serás santo. Por mi gracia lo vas a lograr. Corre a los brazos del Señor. Pídele descanso. Sabes, hay momentos, esa fue mi oración durante estas últimas semanas. Le dije, Señor, yo también estoy cansado, ¿sabes? Supongo la presión de un mensaje semanal, de los contratos, de las obligaciones, de las giras. Y le digo, Señor, yo estoy tan cansado. Y el Señor me dice, recuerda, eres solo el guía. Condúcelos a mí. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Nunca te enfermes, Dante. No por cansancio, porque van a bajar tus defensas naturales. Te vas a agarrar cualquier enfermedad. Si te tienes que morir, que sea en mi tiempo, me ha dicho el Señor. No apresures los tiempos. Descansa en mí. Y esa misma palabra te la voy a regalar ahora. Descansa en el Señor. Vamos, 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 vamos. Dile, Señor, yo quiero descansar en ti ahora. Estoy cansado de ser santo, cansado de intentar serlo. Ya soy justo, justificado en fe, por la fe. Por fe somos justificados. ¿Oíste? Por fe. Y si oras más es porque quieres relación con Dios. Si cantas más es porque lo amas. Porque nunca el Señor te amó tanto. Él te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil. Él te ama en tus momentos de fortaleza y en tus momentos de debilidad, hija. Te ama cuando oras y cuando no tienes ganas de orar. Cuando te sientes que vas a conquistar el mundo y cuando no puedes salir de abajo de la manta. Te ama en tus momentos bipolares. Te ama en tus estados depresivos. Te ama en tus tristezas. ¿No me crees? Piensa como papá, como mamá si lo eres. ¿Qué haría tu hijo o tu hijita para que la amaras menos? Podría entristecerte el corazón, frustrarte, enojarte, pero amarla, dejar de amarla jamás.
Dios dice, me has entristecido, me has frustrado muchas veces. Nunca mi amor hacia ti menguó. La esposa preferida de un gran rey mogol, Shah Jahan, murió. Y devastado ante la muerte de la reina, resolvió honrarla construyendo un templo que le sirviera de tumba. Y su féretro fue colocado en el centro de la parcela de tierra y se inició la construcción de un templo alrededor del féretro. Dijo el rey, no quiero que se ahorre gasto alguno para lograr que su lugar de descanso sea magnífico. Pero a las semanas, al convertirse en meses y los meses en años de construcción, dicen que el dolor del mogol fue eclipsado por su pasión por la construcción, por el proyecto. Y ya no lloraba por la ausencia de la reina. Lo consumía la construcción, los planos, la arquitectura, los detalles, el lujo. Y un día la historia dice que mientras que caminaba de un lado a otro por la obra en construcción, su pierna tropezó con una enorme caja de madera. El rey se sacudió el polvo de la pierna y ordenó al obrero que se deshiciera de esa caja. Shah Jahan no sabía que había ordenado la eliminación del féretro, escondido y olvidado bajo capas de polvo y de tiempo. La persona que pretendía honrar mediante la construcción del templo había sido olvidada por el templo que fue levantado. ¿Podría ocurrir que alguien construyera un templo y se olvidase el porqué? ¿Podría ser que alguien hiciera un palacio y se olvidara del rey? ¿Quién podría esculpir un tributo y olvidarse del héroe? Bueno, hoy podemos responder ahora mismo esas preguntas. Podemos mirar alrededor en un servicio como este y uno, al menos siempre yo me doy cuenta, quienes recuerdan al que fue inmolado. Vienen a los servicios con cara de asombro, de expectativa. Son niños que observan mientras se desenvuelve un regalo. Son siervos que se quedan quietos al ver pasar al rey, porque nunca se duerme uno en la presencia de la realeza. Uno no bosteza cuando está recibiendo un obsequio, menos si es el rey el que te lo está dando. Y también es posible que uno se dé cuenta de cuáles solos ven el templo. Los ojos divagan, sus pies están inquietos, miran el celular como si trabajaran para el Pentágono y les va a llegar un mensaje de vida o muerte de un momento a otro. Sus manos no dejan de moverse, sus bocas se abren, no para alabar ni adorar, sino para bostezar. Y por mucho que intenten mantener el asombro, los ojos se le empiezan a poner vidriosos. Todos los templos pierden su brillo al cabo de un tiempo. Los observadores del templo no tienen la intención de venir a aburrirse. Les encanta la iglesia, aman la doctrina y la santidad. No es la intención de nadie volverse rancio. Se ponen tacones, sacos, corbatas y vienen todas las semanas. Pero aún así, a algunos algo les falta. Aquel que en una época pensaban honrar, desde hace tiempo que desapareció de sus corazones y se quedaron con la ley. Son como los que construyen un andamio para pintar un edificio y con el correr del tiempo se dedican a pintar y mantener el andamio en vez del edificio. Y ahí es cuando es más importante asegurarnos que la falda no es demasiado corta, que nadie se ponga un arete en la nariz, que no suban mundanos al altar, que todos traigan su Biblia bajo el brazo. Los edificadores de doctrinas y los buscadores del Salvador, ambos están en la misma iglesia. Los que edifican y preservan y cuidan el andamio y los que vienen a buscar como niños al Salvador.
Uno llega, ve la estructura y dice, ¡oh, qué grande es la arena! Otros ven al Salvador y dicen, ¡wow, qué grande es Cristo! Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y los haré descansar, y fundamentalmente te daré descanso para tu alma. Así que vamos, te invito a disfrutar el hecho de ser cristiano, descansar el alma, que caramba que nos está haciendo falta. Vamos, celebra a nuestro Rey. Dale un aplauso grande al Señor de descanso, de celebración al Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Bendito eres! Más, el Rey está en casa. El Rey está en casa, gente. ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Te exaltamos, Rey! ¡Te exaltamos, Rey! Vamos, celebra. ¡Hay gracia! ¡Hay gracia en la casa de Dios! ¡Hay gracia en la casa de Dios! ¡Bendito eres! Entonces, ¿qué quería Jesús? Decirles, explicarles que si intentaban vivir según la ley, no podían escoger qué parte le gustaban y qué partes no. Tenía que cumplirlas todas o ninguna. Todas. Yo me crié, salud, yo me crié. Hoy vinimos todos, Yo me crié con pastores que prohibían la televisión. Pusieron a mi papá en disciplina por 15 años. 15 años a mi papá se le negó la Santa Cena. Porque papá se negaba a vender su televisor en blanco y negro. Ese que cuando apagaba se hacía un puntito así que quedaba hasta las 3 de la madrugada, que no se iba. ¿Qué podía haber en la tele, mi papá, en blanco y negro, comparado a la basura que se consume hoy por streaming o internet? Mi papá veía Bonanza, el Gran Chaparral, La Casa de las Praderas. 15 años en disciplina, porque veía El Cajón del Diablo. Y un día llega el pastor a casa y papá dice, el pastor, y apaga la tele rápido y quedaba el puntito endemoniado. Gana de pintarlo teníamos. Y entretuvimos en el parque afuera para que el puntito se fuera. Mamá hace la contraseña. El puntito se fue. Y entra el pastor. Pero eran esos televisores con lámpara adentro, que uno parecía que los actores vivían ahí adentro. Y el pastor se apoya así. Y estaba tibio. Y no era porque era un microondas, no era un microwave, era porque estaba recién apagado. Y el domingo predicó. Y dijo, hay algunos que apagan el cajón del diablo cuando llega el pastor. Esa fue la sentencia, 15 años. Ese mismo pastor hoy mira Netflix, mira todo. Y un día le pregunto, le digo, ¿pero cómo puede ser? Y me dice, he sobreedificado sobre lo que creí. Porque he entendido. No. ¿La ley se cumple toda o no se cumple? ¿Te arranca un ojo o no te lo arranca? No es que Jesús estaba siendo cruel. Les estaba haciendo ver sus propias incoherencias. Estos tipos habían encontrado la forma de justificarse ante sus propios ojos. Yo voy a ir al cielo porque cuando camino por la calle miro hacia abajo para no ver traseros ajenos. De verdad. Se habían engañado pensando en que podían ser perfectos sin necesitar la gracia. El problema no era que seguían pecando, eso Dios ya lo sabía. Es que se creían santos y justos, ese es el peor problema. El peor problema de la iglesia en la actualidad no es los que pecan, todo el mundo está pecando. El problema es los que pecan y se creen buenos. Pero se creen buenos porque dice, peco, pero yo sirvo al Señor. Peco, pero diezmo. Peco, pero voy al estudio bíblico. Creen que por sus méritos van a ganar la salvación. Y la santurronería es uno de los mayores obstáculos para ir al Señor.
Jesús necesitó predicar esto para que todos tocaran fondo, para que pudieran descubrir que solo la gracia que Dios ofrecía a través de Jesucristo los iba a salvar. Y mientras que Jesús predicaba, las personas se daban cuenta, necesitamos una doctrina mejor que la que tenemos, que su santidad y su doctrina no alcanzaban. ¿Qué iban a hacer? Estaba más frustrado que antes. Sin embargo, el mismo Jesús que ahora les sube las marcas, la valla, que ahora los frustra, les ofreció siempre gracia absoluta. Ese Jesús que predica así en la ladera es el que perdonó a una adúltera, a un ladrón en la cruz, a un discípulo que lo negó. Escogió al discípulo traidor, Pedro, y sobre él fundó la iglesia. Para el paso siguiente se volvió un hombre llamado Saulo, que se había destacado como perseguidor de los cristianos. O sea, la gracia es absoluta, incluye a todos. Se las ofreció incluso a quienes lo estaban clavando en la cruz. Dijo: Padre, perdónalos. Ni siquiera estaban pidiendo gracia a los romanos. Dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, durante muchos años nos predicaron que el Sermón del Monte era para marcarnos la sana doctrina. Jesús quiere que arranque de tu casa lo que es pecado. Jesús quiere que si pensaste nada más en una mujer o en un hombre, que inmediatamente corras al altar el domingo. No, con los años me di cuenta que Él no pronunció este mensaje para abrumarnos más, sino primero para decirnos cómo es Dios. Jesús está predicando esto en una época de caos político, además. Los soldados romanos acababan de invadir un pueblo de Galilea para vengar algunas transgresiones contra el imperio. Capturaron a algunos judíos jóvenes, arrojaron al suelo a sus mujeres, violaron a algunas de ellas, atravesaron lanzas a algunos de sus hijos para que estos judíos aprendieran la lección. Y ahora está Jesús en una montaña con los ojos llameantes, en esta escena tumultuosa de política de sangre, en este caos de odio, de lágrimas, de el imperio romano matando gente, y dice: también os digo, amad a vuestros enemigos. Habéis oído ojo por ojo y diente por diente, no más. Tienen que amar a quienes los persiguen. Sus antepasados dijeron: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí sí hubo algunos amén. ¿Es cierto? Pero yo digo que es más fácil amar a tu hermano, amar a aquellos que nos aman, dice Jesús. Incluso los cobradores de impuestos aman. Es como que hoy nos dijeran: los inspectores del IRS te aman para que les pagues. ¿De verdad quieren que les felicite? ¿Los felicite porque aman a sus hermanos? No. Tienen que amar a vuestros enemigos. Estoy hablando de amar al que os patea y os escupe, al soldado que quiere atravesar su lanza en el cuerpo de tus hijos. Amad al ladrón que tortura, que despoja. Escuchadme, amad a vuestros enemigos. Si un soldado romano te abofetea en la mejilla izquierda, entonces le darás la otra. Si alguien con autoridad te ordena caminar 1 kilómetro, tú caminarás 2. Si viene un soldado y arbitrariamente por parte del gobierno te quita el manto, no te quejes, no hagas sindicato, no hagas un paro, dale también la camisa. Es muy difícil seguirme. Y os digo que es muy difícil aún. Nadie había dicho esto ni predicado esto, dijo Jesús, desde el comienzo de los tiempos. Así es el mensaje del Sermón del Monte. Y en ese momento el Sermón del Monte los empieza a enfurecer o a confundir, como a todos ustedes. Esa misma carita que tiene ahora, multiplicado por 1000 ahí. ¿Qué dijo? Orar por los que me atacan. Más bien voy a orar para que los destruya el Señor. Porque a ellos, como a mucha gente actual, les encantaba mandar gente al infierno. Ya Dios te va a condenar al infierno. Apóstata, les encantaba. Y ahora Dios le dice: tienes que ir a darle un beso a Dante Gebel.
¿Pero de qué está hablando? Amarlo. Es una locura. No puedo. La gente no grita amén, la gente no está aplaudiendo. Y tampoco Jesús le dice, ¿por qué no te miras al que está a tu lado? Voltea y dile, ama al soldado torturado romano, ama al soldado torturado romano. No, no lo iban a repetir. A estas alturas se dan cuenta que ni es un sermón para empoderarse, ni es un sermón del tipo descubriendo un campeón que hay en ti, ¿no? Mucho menos para terminar pasando al altar con un pacto de dinero, no. Este sermón los está enfureciendo, pero todavía falta tocar el tema del divorcio. En la época de Jesús debatían acaloradamente cómo interpretar las normas de Moisés. Un hombre podía, en los tiempos de Jesús, divorciarse de su mujer porque hiciera a la mujer algo que le desagradara. Obviamente era un mundo extremadamente machista, misógino. Incluso si la mujer hacía algo tan trivial como quemar la comida. Mirá la cantidad de divorciadas potenciales que hay acá. Las quemadoras. El esposo le bastaba con repetir 3 veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y el divorcio quedaba firme. Y Jesús agregó, yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora sí, la turba estaba enfurecida. Algunas mujeres felices, pero los varones enfurecidos. Él trajo descanso, que era lo contrario que ofrecía la religión organizada. Para ellos el yugo era pesado, una carga imposible de llevar. La religión era hacer todo con más fuerza. Faltaban un día a la sinagoga y tenían 5 líderes llamando. ¿Qué pasó? ¿No te vi en la sinagoga? Somos del equipo y el ministerio de seguimiento. Más que seguimiento es fama, mafia. Y fama también. Eso es mafia. Hacerle seguimiento a la gente para que no se pierda. El Señor dijo, los que son míos, nadie me los va a arrebatar de mi mano. Nunca nos pidió ayuda. Nunca dijo, síganlo. Nunca. Seguimos al Señor. Pero siempre queremos lograr cosas por nuestros méritos, que es muy parecido a nuestra cultura actual. Estamos obsesionados por ser más santos, convencidos que si lo intentamos con fuerza podemos perfeccionarnos solos. No, porque eso agota. Y hay una necesidad urgente de descanso. No reposo físico, necesitamos sosiego espiritual, sosiego espiritual. Jamás vamos a descansar mientras llevemos la carga de intentar agradar a Dios con nuestras obras. No se puede, no se puede. Y esto no es apología del pecado. Bueno, vamos a pecar. No. Sé que están comprendiendo lo que trato de decir. Agradar a Dios con los propios medios es tan imposible como innecesario. Jesús fue el único que pudo, ya lo hizo. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en su obra ya acabada. Yo he ido a predicadores decir, ¿vieron? Jesús dice, seamos perfectos, vayan a casa y si en la semana pecan, los espero el domingo aquí en el altar para arrepentirse. ¿De dónde sacamos esas ideas? Todos los cristianos somos hipócritas y estamos pecando aún el domingo aquí. Y que si predicamos una cosa y vivimos una otra, aunque sea mínima, eso, señores, es hipocresía glorificada. Es demás, podríamos cambiarle el nombre de la iglesia, podríamos decirle a nuestra iglesia el de River Arena de Hipócritas. Porque podemos darnos cabezazo contra la pared en el intento de agradar a Dios si no lo vamos a lograr por nuestros medios. Yo soy el mayor de los hipócritas, te aclaro, porque la hipocresía es un riesgo ministerial y laboral de los predicadores porque vivimos hablando. Y tenemos más oportunidades para ser hipócrita que el que habla menos. Yo muchas veces he predicado sobre la importancia de controlar nuestras emociones, del dominio propio. Y a veces voy saliendo por la puerta de acá, subo y descubro que me estoy enojando porque un bruto maneja mal. No me estoy disculpando porque está mal, me avergüenza todavía luchar contra mi bocaza y mi carácter.
Pero tampoco voy a poner una actitud de falsa humildad. Es que no soy digno de ser pastor. No volveré a predicar jamás porque le grité a un chino. Le grité dentro del auto, no, el chino no se enteró. En primer lugar, nunca fui digno para ser pastor, nunca. Nadie es llamado a ser pastor porque es más digno que el resto. Nadie. Todo tiene que ver con Dios, con la gracia, todo tiene que ver con Jesucristo, no tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Él. Pero ese no voy a tocar la música. No soy digno de adorar. ¿Cuándo fuiste digno? La semana pasada que venía en oración. ¡Ah, sí! Y con la oración te va a salvar. Pero a veces nos ponemos un castigo autoinfligido en nombre de la doctrina para sentirnos bien. Eso es una relación enfermiza con Dios. Porque uno tiene la sensación de estar pagando su pecado. ¿Y por qué insistimos en pagar algo que Jesús ya compró? No me malentienda, yo no te estoy sugiriendo que no nos preocupemos por la santidad, sino que nos ocupemos más de Jesús y no tendrás que preocuparte por la santidad. Es inherente. Más relación con Jesús, más santo te vuelves. Si te esfuerzas en no pecar, vas a pecar porque estás pensando en no pecar. Es como aquel equilibrista que soñó que un día se caía de la cuerda. Y a partir de ese sueño él empezó a cruzar la cuerda con miedo, hasta que finalmente su sueño se hizo realidad, se cayó. Y entonces su compañero, cuando lo va a ver al hospital, que está todo quebrado, le dice: ¿sabes por qué te caíste? Porque después del sueño ya no te enfocaste en llegar, sino te enfocabas en no caer. Y uno no puede salir, ni siquiera conducir el automóvil pensando no quiero chocar, porque va a chocar. Lo primero que nos dicen es pierde el miedo de manejar, porque si vas con miedo vas a chocar. Lo que temes te sobrevendrá. Entonces uno tiene que decir, no, salgo sin pensar que voy a chocar. Si no, el miedo no te deja manejar, no te deja maniobrar, no te deja andar por la calle. A ver, ¿por qué hay que amar a nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque nuestro Padre, que es misericordioso, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Y por qué hay que ser perfecto? Bueno, porque Dios es perfecto. Ustedes no tienen que imitar al fariseo, ni al pastor, ni al apóstol, sino a Dios. Si vamos a imitar a alguien, tiene que ser a Dios. ¿Y por qué guardar tesoros en el cielo? Porque el Padre vive allí y nos colmará de recompensas. ¿Por qué vivir sin temor ni preocupación? Porque el mismo Dios que viste a los lirios del campo y a la hierba ha prometido cuidarnos. ¿Por qué orar? Bueno, porque si un padre terrenal le pide pan o pescado a su hijo, mucho más el Padre que está en el cielo nos dará dádivas buenas a quienes se la pidan en oración. Ese es Dios. ¿A quién te vas a parecer? De verdad, yo lo que menos quiero es que alguno de ustedes intente parecerse a mí. El peor consejo que te puedo dar, imítenme a mí. No, porque nos vamos al hoyo todos. Jesús dijo, si van a imitar a alguien, no es ningún apóstol, no es ningún pastor, no es nadie a quien admiran, ni ningún fariseo, porque todos son adúlteros, todos son ladrones. Tienes que imitar al que es perfecto. Y Jesús no predicó el sermón del monte para que nosotros pusiésemos cara de estreñidos, desesperados por nuestro fracaso en la perfección. Lo pronunció primero para enseñarnos el ideal de Dios hacia el cual uno tiene que esforzarse siempre, y también para mostrarnos que ninguno lo va a poder alcanzar por sus propios medios. ¿Quién puede ser como Dios por mucho que se esfuerce? Ahora recuerda, este sermón ocurre en Mateo 5. Vamos hasta Mateo 11 y vamos a entender por qué Jesús lo predicó. Él los estaba preparando para que comprendieran una verdad que los haría libre. Él les dijo, vengan a mí. ¿Están cansados? Ustedes creían que llevaban una carga pesada, yo les puse una más pesada. Como podemos imaginar, todos escuchaban atentos porque estaban cansados. Ahí es cuando las palabras cobran sentido. Venid a mí y os haré descansar. Mi yugo es fácil
ligera es mi carga. No van a poder cumplir la ley por más que quieran, pero si vienen a mí hallaré descanso, mi gracia va a alcanzar. Eso era música para sus oídos. Estaban tensos, estresados, se esforzaban por vivir una vida santa que no funcionaba, porque ser cristiano no es ser más bueno todos los días. Ser cristiano es crecer en la relación con Dios todos los días, con la gracia, con Jesús. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Y aquí hace su aparición el verdadero descanso. Hay una de las frases que más me molesta que me digan. No es, ¿te teñiste de rubia? Son canas. Con estilo salen, ¿qué querés que haga? Pero son canas. Pero eso no es lo que más me molesta. ¿Saben cuál es lo que me molesta? Que me han dicho siempre, Dante, te ves cansado. Necesitas descansar. Que es una forma de decirme, tienes una cara espantosa. A mí me gustaría contestarle, gracias, vos también te ves horrible, pero vas a tener la misma cara aunque descanses. Pues no puedo responder así. Ustedes saben que yo no soy muy sutil. Y cuando Jesús apareció en escena, la gente tenía cara espantosa. Estaba estresada, agotada de intentar complacer a Dios. No podían disfrutar ni de Dios porque nunca daban la talla.